Mi hermano siempre tuvo el sueño de ser un gran cineasta. Desde que tengo memoria, ha sido su obsesión. Le regalaron una videocámara por su 8º cumpleaños y literalmente filmaba todo con ella, incluso las cosas más mundanas. Nos hacía hacer entrevistas para la cámara, grababa pequeños cortos para sí mismo. Al principio me parecía adorable, de verdad. Siempre lo ayudaba con cualquier pequeño proyecto que estuviera haciendo en ese momento. Con el tiempo, sin embargo, algo empezó a cambiar. No puedo decir exactamente qué lo hizo ser como era, pero se volvió cada vez más arrogante, más difícil. Nuestros padres, sin duda, lo consentían demasiado. Gastaron una pequeña fortuna asegurándose de que tuviera la educación necesaria para perseguir su sueño de convertirse en director, pagaron por todo el equipo costoso que necesitaba para grabar y editar sus pequeñas películas, y también ayudaron a pagar los salarios de cualquier equipo o actor que contratara para sus cortometrajes. Quizás fue eso lo que lo volvió tan arrogante y cruel. Pero cada vez más se convirtió en el peor tipo de cliché. El artista obsesionado con su visión y que trata a todos los que lo rodean como basura, un niño egoísta y malcriado atrapado en el cuerpo de un adulto. Me gustaría decir que lo enfrenté por su comportamiento, pero la triste verdad es que simplemente lo seguí en todo. Todo empezó en su adolescencia. Abuso verbal y, de vez en cuando, una bofetada cada vez que no hacía algo bien o con la rapidez que él quería. Debería haberme enfrentado a él, haberle dicho que se largara. Pero me encontré completamente bajo su control, incapaz de decir que no, o simplemente de sacarlo de mi vida. Siendo honesta, al mirar atrás, puedo ver lo enfermizo que era todo. Y antes de que te hagas una idea equivocada, nunca hubo nada incestuoso aquí. Mi hermano era solo un abusador, un pequeño tirano al que le gustaba mandar a los demás, y yo básicamente me convertí en su sirvienta personal. Me menospreciaba, criticaba todo lo que pensaba, decía o intentaba hacer. Cada vez que trataba de superarme, él me derribaba y me hacía sentir que no podía lograr nada por mi cuenta, que ni siquiera podía sobrevivir allá afuera sin él. Supongo que debí saberlo mejor, pero como todo había empezado desde que éramos muy pequeños, una parte de mí llegó a creer genuinamente las cosas que él decía. Una parte de mí tenía demasiado miedo de intentar sobrevivir en el mundo por mi cuenta, así que soportaba el constante acoso, las burlas y las exigencias cada vez más histéricas y enojadas de mi hermano porque temía quedarme sola, sin la única familia que me quedaba. Nuestros padres ya habían fallecido en ese punto, y no teníamos contacto con el resto de la familia. Sin mi hermano, estaría completamente sola. Su presencia controladora había evitado que hiciera amigos de verdad, y la idea de construir una vida para mí misma, yo sola, me aterraba. Así que hacía lo que me decía. Decía: Joan, tráeme un café, y yo conducía hasta el otro lado de la ciudad hasta el único Starbucks que le gustaba. Decía que necesitaba extras, y yo dedicaba semanas enteras de mi vida a organizar y realizar entrevistas. Pedía algún equipo costoso y yo gastaba lo que fuera necesario para conseguirlo. Esa era mi vida ahora. La asistente personal y sirvienta de mi hermano. El tema de los cortos y mini documentales de mi hermano se había vuelto cada vez más oscuro y surrealista con los años. Creaba piezas cortas, extrañas y aterradoras diseñadas solo para inquietar y asustar. O a veces, eran tan bizarras, tan completamente carentes de trama, lógica o sentido, que era imposible saber qué intentaba lograr o transmitir con ellas. Sus documentales eran similares. O filmaba sobre crimen organizado, asesinos en serie y violaciones, o creaba escenas inconexas. Una vez grabó a un perro hambriento y herido en la calle durante varias horas. Solo lo filmó mientras se esforzaba por moverse, por respirar. Solo grabó su dolor. Algunas noches, cuando bajaba a buscar un vaso de agua, lo veía sentado en la sala, en la oscuridad, mirando esas películas que él mismo hacía. Solo miraba la pantalla. Y entonces un día me dijo de qué trataría su nueva película. Resultó que había empezado a escuchar historias sobre una leyenda urbana dentro de la industria cinematográfica.
No era algo de lo que se hablara mucho o se reconociera abiertamente, y quienes sí hablaban de ello lo hacían con cierta nerviosidad y paranoia, como si temieran que incluso mencionarlo fuera peligroso. Se llamaba Better Films. Supuestamente era un estudio o una persona que hacía películas increíblemente extrañas. Ninguno de los que entrevistamos, y admitieron haber visto una producción de Better Films, quiso entrar en detalles sobre lo que había en las cintas. Y las películas solo estaban disponibles en VHS, según lo que logramos averiguar. Pero todos parecían profundamente perturbados por lo que habían visto. Uno de ellos incluso llegó a eliminar de su casa cualquier cosa que pudiera reproducir video o audio. Un hombre que dirigía una pequeña tienda de DVDs y vídeos nos contó que se había reunido con algunos representantes de Better Films solo una vez, un par de hombres vestidos con trajes rojos. Los describió como si hubieran sido mutilados y afirmó que uno le faltaba un ojo y una oreja mientras que al otro le faltaban una mano y la nariz. Las cicatrices alrededor de estas heridas se veían feas y abiertas. Le dieron una tarjeta de presentación que no tenía nada excepto el logotipo, un dibujo caricaturesco y infantil de una cara fruncida, y el lema Making Better Films for a Better Audience, junto con una dirección web donde aseguraban que podía comprar sus títulos para su tienda si quería ayudar a apoyar el arte independiente. La revisó, esperando algún tipo de material artístico extranjero en blanco y negro. En cambio, encontró un sitio lleno de clips extraños y confusos que lo dejaron rascándose la cabeza y que no ofrecían ninguna forma clara de ordenar nada. Dijo que toda la página web parecía estar en japonés. Y, sin embargo, una semana después, había una bolsa negra en la puerta de su tienda y dentro había varias cintas, todas con el logotipo de Better Films en sus etiquetas. Le preguntamos si todavía tenía las cintas y mi hermano, en particular, insistía mucho en que debíamos verlas. El hombre se negó y mi hermano le ofreció sumas cada vez mayores de dinero para comprar o prestar una de las cintas. Finalmente, el hombre simplemente levantó un dedo hacia los labios de mi hermano antes de hablar. Ahora escúchame bien, chico. He visto a personas como tú. Sé la mirada que tienes en tus ojos ahora mismo. Me llegan muchos tipos raros aquí, navegando por la sección de adultos, preguntando si tengo algo más fuerte. Sé lo que buscas. Sé lo que estás pensando. Así que te voy a decir esto y luego vas a salir de mi tienda. Lo que hay en esas cintas no es un pequeño placer ilegal para algún aficionado al gore que busca una película snuff real. Lo que hay en esas cintas no se parece en nada a lo que estás imaginando. Lo que hay en esas cintas es peor, y no se las voy a vender ni alquilar a nadie, especialmente no a algún pervertido con más dinero que sentido común. Mi hermano salió de la tienda enfurecido y yo lo seguí de cerca. Cuando me fui, el dueño me llamó. Me giré y lo vi mirándome con una expresión de genuina preocupación en el rostro. Si quieres mi consejo, aléjate de él, señorita. Si quieres mi consejo, aléjate de él, señorita. En lo que se está metiendo, no quieres tener nada que ver. Pero para entonces dudaba que algo pudiera convencerme de abandonar a mi hermano, tan grande era el control que tenía sobre mí. Y así continué ayudándolo mientras él se adentraba cada vez más en el misterio de Better Films. Logramos reunir algunas cosas. El encuentro más antiguo que alguien parecía haber tenido con su trabajo parecía ser de mediados de los años 60. Una persona nos dijo que conocía a alguien que había participado en una película para ellos a mediados de los 70, una estrella porno que había sido contratada directamente de un set y que desapareció durante casi 7 meses. Regresó con mucho dinero y un montón de pesadillas. Otra persona dijo que la compañía existía desde mucho antes, que había algo llamado Better Productions antes incluso de que existieran las películas mudas. Su madre le había contado historias que había escuchado de su abuela, quien a su vez las había escuchado de su propia abuela. Historias espeluznantes sobre un actor llamado Elizabeth Walker. Incluso encontramos a alguien que afirmó haber crecido viendo un programa de televisión hecho por Better Films. Sunshine Street, dijo que se llamaba, y habló largo y tendido sobre lo extraño que había sido y como siempre recordaba ese logotipo. Era lo primero que le venía a la mente al escuchar el nombre.
Dijo que siempre le daba miedo la forma en que el ceño se curvaba en una sonrisa al final de cada episodio. La animación le parecía inquietante, así lo describió. Y entonces un día mi hermano llegó a casa con una mujer. Una mujer que él afirmaba era productora y trabajaba en Better Films. Me quedé atónita. Por todo el trabajo que habíamos hecho, no esperaba llegar a ningún lado. Para ser honesta, estaba prácticamente convencida de que todo era solo una historia fantasmal, que si alguna vez había existido Better Films no era más que una compañía de bajo presupuesto que hizo algunas películas inquietantes y luego cerró. Todo lo extraño alrededor de ello, todas las pequeñas pistas y sugerencias oscuras que habíamos recibido sobre algo más siniestro, lo había atribuido a personas inventando cosas. O, como mínimo, a personas que habían oído varias historias sobre Better Films de fuentes poco confiables y las habían contado a otros. Pero aquí estaba alguien que afirmaba trabajar para la compañía, en carne y hueso. Se presentó como la señora Kismet. Su cabello era rojo brillante, casi seguramente teñido. No podía creer que algún cabello pudiera ser tan brillante de forma natural. Vestía un traje rojo y, como los hombres que nuestro amigo de la tienda de vídeos había descrito, parecía que alguien se hubiera esforzado por mutilar su cuerpo. Le faltaba un ojo, así como una oreja y la nariz. También le faltaban 3 dedos de la mano derecha. Intenté no mirar, pero todas estas mutilaciones parecían tan crudas y violentas que me hicieron estremecer. Ella y mi hermano hablaron largo tiempo. No se me permitió escuchar ni participar en su conversación, pero después de un rato salieron del salón y mi hermano pidió hablar conmigo a solas por un momento. Me dijo que había convencido a la mujer de dejarlo asistir a la filmación de una película de Better Films y de conocer al director responsable de su trabajo. Para entrevistar a las personas que trabajaban en los niveles más altos de esta productora y obtener la verdadera historia de lo que hacían. Sin embargo, para lograr esto, tuvo que ofrecerle a la mujer una forma de pago, dijo. Y ese pago consistía en que ella pasara una noche conmigo, donde yo haría todo lo que ella quisiera. Pude haberlo abofeteado. Quería golpearlo. En lugar de eso solo grité, le dije que esto era demasiado. Que no iba a permitirle venderme como si fuera su propiedad personal, como una esclava. Se encogió de hombros, sin parecer importarle mi ira ni mi dolor. No es gran cosa. ¿Te gustan las mujeres? No. Probablemente lo disfrutes. Y ella prometió que no te hará daño de ninguna manera. Su tono era frío, sin emoción. Estaba claro que no le importaba si me harían daño o no, que no le importaba lo que esta persona, de la que no sabía absolutamente nada y a quien acababa de conocer, quisiera hacer conmigo. Que no le importaba en lo más mínimo mi bienestar ni mi seguridad, que solo era otra herramienta para que él usara en sus malditas películas. Oh, claro, eso lo hace perfectamente aceptable entonces. Y mientras me vendías a esta completa desconocida, ¿se te ocurrió preguntarme qué pensaba al respecto? Preguntar por mi consentimiento, mi opinión sobre si quiero o no pasar una noche con una mujer que, por lo que sabemos, podría tener como pasatiempo hacer películas snuff. Me miró durante unos momentos, con una expresión totalmente indescifrable. Y luego, lentamente, habló. Si no te gusta, por supuesto que no puedo obligarte a hacerlo. Puedes decir que no. Puedes negarte, así como yo puedo negarme a dejarte seguir viviendo aquí conmigo. Así como puedo negarme a seguir apoyándote económicamente. Pero no te preocupes. Estoy seguro de que hay muchas oportunidades laborales para cositas feas, tontas y sin talento que apenas lograron terminar la secundaria sin ninguna habilidad real ni cualidades agradables. Estoy seguro de que el local de hamburguesas del barrio está desesperado por alguien que trapee sus pisos y limpie sus trampas de grasa. Y quién sabe, tal vez después de 1 o 2 años puedas permitirte un lugar que casi no tenga cucarachas o ratas correteando por ahí. No es como si alguien pudiera soportarte el tiempo suficiente para visitarte, así que en realidad no importará cómo se vea. Tú serás la única viviendo esa vida triste y solitaria. Sentí que iba a llorar.
Quería decirle que estaba equivocado, que se fuera al infierno. Quería salir corriendo y no volver a verlo ni hablarle nunca más. Pero una parte de mí seguía diciéndome que él tenía razón, que yo era todo lo que decía que era. Una perdedora, una idiota sin habilidades ni buenas cualidades. Una niña estúpida y patética que no sobreviviría sin él. Me sentí como basura, como polvo. Me sentí como siempre me había hecho sentir, desde que tengo memoria. Y débilmente solo murmuré que lo haría, que aceptaba pasar una noche con la señora Kismet. Nos reunimos en un motel, un lugar de aspecto repugnante en las afueras de la ciudad. Ella había reservado una habitación para esa noche y me dijo que fuera sola, con una de las cámaras de mi hermano. Estaba aterrorizada, cada vez más a medida que me acercaba a la habitación a la que me había citado, aterrada de lo que podría hacerme, de lo que podría pasar. Si me mataba, probablemente mi hermano la ayudaría a esconder el cuerpo. Toqué la puerta y escuché su voz familiar diciéndome que entrara. La habitación estaba completamente oscura cuando entré, casi imposible de ver. Alcancé a distinguir a la señora Kismet, sentada en una silla junto a la cama. Había un cuchillo sobre la mesa a su lado. Nunca me he sentido más asustada, más absolutamente aterrorizada por mi vida que en ese momento. Siéntate en la cama y empieza a grabar. Con las piernas temblando, de alguna manera logré obligarme a caminar hasta allí y hacer lo que pedía, sentándome y levantando la cámara para filmarla. Comencé a preguntarle qué quería que hiciera, qué quería que grabara. Ella solo me dijo que mantuviera la cámara grabando y que no la detuviera hasta que me lo indicara. Nada más. Silbó fuerte y del baño salió un perro cojeando. Parecía que no había comido en días, delgado y con aspecto enfermizo. Mientras observaba, la señora Kismet tomó el cuchillo de la mesa y empezó a cortarse líneas en la mano. Se me cayó la mandíbula. Mientras observaba, mientras grababa, ella se cortaba profundamente la carne, la sangre comenzando a brotar de la herida. Bajó la mano hasta ponerla al alcance del animal hambriento y le permitió lamer la sangre que goteaba del corte fresco. Después de un rato retiraba la mano y repetía el proceso, cortándose la mano y luego el brazo, abriendo heridas profundas en su piel y dejando que el perro bebiera su sangre. Me sentía enferma. Peor aún era la expresión en su rostro mientras lo hacía, esa mueca fija que nunca cambiaba, que nunca se iba. Mantenía esa sonrisa forzada y horrible, sin importar cuánto ni cuán profundamente se cortara, pareciendo algo salido de una pesadilla. Sentada allí en la oscuridad, sonriendo esa sonrisa espantosa. Finalmente dejó el cuchillo y metió la mano en el cajón de la mesa donde había estado. Sacó unas tijeras y, mientras observaba, colocó el dedo meñique de su mano derecha entre las hojas. Lentamente cerró las tijeras alrededor de ese dedo. ¿Sabes cómo suena el crujido de un oso cuando un dedo es cortado con unas tijeras? Yo sí. Ahora lo sé. Sentí las náuseas subir por mi garganta mientras ella cortaba lentamente ese dedo, la sonrisa aún fija en su rostro mientras atravesaba carne y hueso. El dedo cayó al suelo y el perro saltó sobre él. Finalmente, me dijo que podía dejar de grabar. Temblaba, me sentía enferma, peor de lo que había imaginado que me sentiría. No sabía qué era esto ni por qué me había pedido hacerlo, y no quería saberlo. Y entonces, de repente, su brazo se lanzó hacia mí, agarrándome de la pierna, su rostro a centímetros del mío. La sonrisa había desaparecido, reemplazada por una expresión de puro terror, el peor tipo de miedo que jamás había visto en el rostro de otra persona. Su ojo se movía de un lado a otro, su cuerpo temblaba. Pude sentir la sangre de sus heridas recientes empapando mi ropa. Ayúdame. Las palabras salieron desesperadas, como si pronunciarlas le causara dolor, saliendo en un gemido roto y patético. Por el amor de Dios, por favor. Ella va a matarnos a todos. ¿No lo entiendes? Va a matarnos a todos. Ella es. Y entonces se detuvo, sus palabras se cortaron de golpe. Dejó escapar un pequeño chillido de dolor, como si alguien la hubiera agarrado por el cuello, y me di cuenta de que no estábamos solas en esa habitación.
De pie en la oscuridad, en una esquina del cuarto, había otra mujer. Estaba vestida con un smoking, con una máscara blanca de látex sin rasgos sobre el rostro. No había agujeros para los ojos en la máscara, y sin embargo, mientras permanecía inmóvil en la oscuridad, sentí que nos miraba. Que podía vernos, que podía verme. Que me observaba con atención, estudiándome muy de cerca. Sentí más miedo que nunca. Aquella mujer inmóvil, con la máscara blanca, de pie en silencio en la negrura, hizo que mi corazón latiera con fuerza y que los vellos de mi nuca se erizaran. Tenía que salir de esa habitación. Me levanté, me di vuelta y corrí. Corrí fuera del cuarto, bajé las escaleras y salí al estacionamiento. Ni siquiera intenté subir al auto, simplemente corrí hacia la calle y me alejé de ese motel, lejos de la señora Kismet, lejos de la mujer con la máscara blanca. Al día siguiente, la señora Kismet apareció en la casa de mi hermano. Estaba sonriente de nuevo y me dio las gracias por mi tiempo. Mi hermano no había hecho ninguna pregunta sobre lo ocurrido, probablemente porque no le importaba en absoluto. Y se alegró mucho al escuchar que la señora Kismet organizaría para él una reunión con el director de la compañía, en el set de la producción actual en la que estaban trabajando. Kismet dejó muy claro que esta invitación era solo para mi hermano, lo cual a él le pareció perfecto. Me dijo que me quedara en casa y que trabajara editando el material que habíamos grabado hasta ese momento, y que volvería tan pronto como fuera posible con las entrevistas al director y los actores involucrados en la nueva película de Better Films. Sonreía, claramente feliz de haber conseguido lo que quería. De que ahora podría terminar su documental con imágenes reales de lo que hacía Better Films. Por mucho que lo odiara, en cierta forma quise decirle que no fuera. En cierta forma tenía miedo por él, preocupada por lo que podría pasarle. Era un bastardo, pero era mi hermano. Aún así, me quedé callada y lo dejé ir con la señora Kismet, esperando su regreso. Y esperé. Y esperé. Después de varias horas empecé a preocuparme. Cuando no regresó al final del día, llamé a la policía. Me dijeron que debía esperar unos días para presentar un reporte de persona desaparecida y que no me preocupara, que la mayoría de las veces la gente aparecía antes de que ese plazo pasara. Mi hermano no apareció. Así que fui a la policía y les hablé de él, de lo que había estado investigando y de la señora Kismet. Les di su descripción y les hablé de Better Films, a lo cual reaccionaron con escepticismo. No los culpo. Les conté sobre la mujer de la máscara blanca, y me miraron como si estuviera loca o inventando todo. De nuevo, no puedo culparlos por eso. Todo era tan extraño e inquietante que ni siquiera yo sabría si lo habría creído de haberlo escuchado de otra persona. Me dijeron que investigarían y que se pondrían en contacto conmigo si había algún avance en el caso, cualquier cosa que descubrieran. Me dijeron que no me preocupara por mi hermano, que estaban seguros de que aparecería. Mientras más tiempo pasaba sin noticias, menos me preocupaba. Menos me importaba él en absoluto. Finalmente libre de su acoso, de sus burlas e insultos constantes, empecé a sentirme más segura, más firme. Comencé a salir. Comencé a hablar con la gente, a ser amigos de verdad. Incluso conocí a una chica en un pequeño bar cerca de la casa de mi hermano, con quien empecé a salir. Empecé a buscar trabajo. Empecé a sentirme bien conmigo misma, a mirarme al espejo y no sentirme basura por primera vez. Me sentía feliz, realmente feliz, por primera vez en mucho, mucho tiempo. Sentía que tenía valor y que podía salir adelante por mí misma. Hace unos meses llegó un paquete. No tenía sello, ni dirección, ni nada escrito. Solo un paquete marrón, dejado en la puerta de la casa de mi hermano. Lo abrí y dentro había un casete de video, con una etiqueta que decía simplemente: "Nosotros también hacemos documentales". Me preocupé. Estaba nerviosa y, al mismo tiempo, curiosa. No quería saber qué había en la cinta, pero necesitaba saberlo. Fui al televisor y deslicé la cinta en el viejo reproductor VHS que mi hermano todavía tenía y que nunca había tirado desde su desaparición.
Comenzó a reproducirse. Era una grabación de nosotros. Imágenes de nosotros visitando personas para hablar sobre Better Films. Imágenes de nosotros entrando en la tienda de vídeos donde conocimos al hombre que decía haber visto algunas películas de Better Films. Imágenes de nosotros visitando los hogares de las personas que habíamos entrevistado. Imágenes nuestras caminando por la calle, yendo y viniendo de distintos lugares. En varias ocasiones, la cámara se acercaba a mi hermano, como si quien la manejaba estuviera concentrado en él. Me quedé mirando, con un escalofrío recorriéndome la espalda. ¿Cuánto tiempo nos habían estado grabando? ¿Cuánto tiempo nos habían estado siguiendo, observando cada movimiento? ¿Cuántos sabían de nosotros antes de que la señora Kismet se reuniera con mi hermano? La cinta se volvió estática por unos segundos y pensé que había terminado. Me equivoqué. Una luz roja inundó la pantalla al volver la imagen, acompañada de un coro de gritos y alaridos de agonía. En la pantalla estaba mi hermano. Estaba suspendido por lo que parecían ser ganchos metálicos oxidados, su cuerpo colgando de ellos en un verdadero laberinto de alambres de púas. Los alambres se enrollaban alrededor de su cuerpo, cortando su carne, moviéndose como serpientes de metal. Quienquiera que los manipulaba estaba fuera de cámara, pero los efectos eran muy claros. Le faltaban una mano, una pierna y las orejas, la boca abierta de par en par. Los gritos venían de todas partes. No se veía su origen, pero se escuchaban docenas de voces gritando con él, aullando y chillando de dolor. Sus ojos estaban abiertos de par en par, aterrados, su cuerpo sacudiéndose y retorciéndose mientras gritaba las mismas palabras una y otra vez, las mismas dos palabras. Hermana, ayúdame. Me quedé allí, mirando la escena por un momento. Mi hermano atrapado en algún lugar, en lo que parecía ser un infierno privado en la tierra. Sufriendo quién sabe qué más a manos de esas personas, por razones que probablemente nunca conocería. Caminé hacia el televisor. Apagué la cinta. Desenchufé el VHS y la televisión. Y, sabiendo que nunca mencionaría esa cinta a nadie, susurré unas palabras para mí misma. No, no lo haré, hermano. Quemé la cinta. Hasta el día de hoy, mi hermano nunca ha sido encontrado.